Buenos días, hermanos. Ahora sí escucho bien. Levante la mano el que esté contento. Yo miro quién está contento. Yo veo, a ver. Ah, excelente. El 95% de la iglesia contenta. Eso está muy bien. Hay un buen número. Hermanos, qué bueno volverles a ver. Veo algunas caras nuevas y algunas caras que ya había visto. Bienvenidos. Hace tiempo no venía por aquí. Anoche estuvimos hablando de que Dios se preocupa tanto por nosotros que se preocupa hasta por lo que comemos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una situación un poquito diferente, pero que conecta. Porque Dios se preocupa tanto por nosotros que se preocupa hasta para que tengamos vida eterna. Dios se preocupa tanto por nosotros que se preocupa ¿por qué? Para que tengamos vida eterna. Hace mucho tiempo, Dios decide hacer una creación y entonces dice, bueno, vamos a tal lugar. Y en Génesis dice, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio de esa creación, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Resulta que cuando vamos a Hebreos, entonces dice que en Cristo fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. También en Génesis, en Juan, dice prácticamente lo mismo. Nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho sin Cristo, sin el Verbo. Entonces estamos mirando que Dios hizo todo. Pero cuando termina, Él termina en el sexto día, ¿no?, de crear, ¿no?, materialmente. Sin embargo, la creación es terminada ¿cuándo? El séptimo día. El séptimo día se acaba todo, ¿no? ¿Y Dios qué hace el séptimo día? Descansa. Hoy no vamos a hablar del sábado, pero entonces tenemos que hacer el recuento. El séptimo día descansa. Planeó entonces Dios hacer al hombre y a la mujer. Y cuando vino, entonces llega y Dios y hace al hombre y hace a la mujer, y cuando termina ve que está bien hecho y dice, esto me quedó bueno, ¿en qué? En gran manera, listo, ya estamos bien conectados. Ayer dijimos hasta ahí. Resulta que Adán y Eva eran perfectos, pero aquí viene una pregunta interesante. Hoy vamos a hacer unas 5 preguntas interesantes. ¿Listo? La primera pregunta interesante. ¿Cómo es que 2 criaturas perfectas pecaron? ¿Cómo es que 2 criaturas perfectas pecaron? ¿Por qué tenían qué? Tenían razonamiento. Bueno, ayer también dijimos algo de eso. Dios sabía que al crear personajes que tuvieran razonamiento, estos mismos personajes lo hubiesen podido ¿qué? Desafiar. ¿Por qué? Porque es que, bueno, yo razono y yo veré si hago esto o no hago esto. Yo soy libre porque mi cuerpo es mío, porque mi mente es mía, porque mi casa es mía. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera porque yo soy yo, ¿no? ¿Ustedes han escuchado esas frases? Sí, muchas veces hasta nosotros mismos los hemos dicho. Bueno, posiblemente estos seres también dijeron eso en algún momento y decidieron hacer lo que hicieron. Cayeron en tentación, pero había un plan. Elena White narra que había un plan antes de que ellos hicieran al hombre, antes de que Dios hiciera al hombre, había un plan por si el hombre iba a pecar. Y entonces hicieron una reunión, ¿no? Estamos así imaginándonos. Hicieron una reunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y dijeron, vamos a hacer al hombre, listo, vamos a hacer al hombre. ¿Y si peca? ¿Y si peca qué? Bueno, si peca, hay que tener una solución, ¿no? Porque si peca, entonces ¿qué? Y entonces alguien llega y dice, yo me ofrezco. Yo me ofrezco. Porque si peca, pues tiene que ¿qué? Pues tiene que morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Listo.
¿usted se ofrece? Conversaron ahí, ¿usted se ofrece? Pero tiene que morir. Yo me ofrezco. Si el hombre y la mujer pecan, entonces yo me ofrezco, ¿para qué? Para que ellos puedan tener y seguir teniendo vida eterna. ¿Quién se ofreció? Cristo. Entonces ya había un plan, ya el plan estaba establecido, mas no materializado, porque el hombre no había sido hecho, pero entonces el hombre después fue hecho y pecó. En Génesis capítulo 3, versículo 17, bueno, del 15 en adelante, nosotros vemos las consecuencias, ¿cierto? Y ustedes notan ayer, decíamos, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con el sudor de tu frente comerás el pan, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y en la mujer aumentó los dolores de parto y muchas otras cosas. La tierra maldita por causa del hombre. ¿Qué fue maldito? La tierra. Eso fue maldito. Teniendo en cuenta entonces este preámbulo, tenemos que mirar algo importantísimo. ¿Cómo era que Cristo iba a venir para rescatar al hombre de esa consecuencia del pecado? Nosotros leímos ahorita, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Que dice, bueno, aquí me queda más fácil. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Por quién? Por Adán y por Eva. Y por el pecado la muerte, o sea, la consecuencia de ese pecado era la ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ayer decíamos entonces, cuando yo nazco con una enfermedad. ¿Y esa es la enfermedad de qué? Del pecado. Así que si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, yo queriendo hacer lo bueno, me queda tan difícil porque eso es lo que yo no soy capaz de hacer, no hago lo bueno queriendo hacerlo, pero no queriendo hacerlo, eso es lo que hago, yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Qué interesante, ¿no? Pablo decía, yo no quiero hacer lo malo, pero lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pues vino Cristo. Y nosotros tenemos una enfermedad. ¿Y esa enfermedad cómo se llama? Pecado. Y como esa enfermedad está dentro de nosotros, cuando usted se enferma de una enfermedad, valga la redundancia, cuando usted tiene una enfermedad y esa enfermedad es muy agresiva, ¿qué le espera? La muerte. Pero cuando usted muere en Cristo, ¿qué le espera? La vida eterna. Cristo tenía que venir para curar esa enfermedad. A usted le da gripa, ¿cierto, Kevin? Le da gripa. Y para la gripa, pues naturopáticamente usted va a consumir limón, jengibre, miel, lo que sea, ¿cierto? Clínicamente usted va a consumir, no digamos los nombres, una pastilla, ¿cierto? Y después de que eso hace efecto en el cuerpo, ¿qué pasa con la gripa? Se va desapareciendo. Bueno, Dios es la cura. Cristo cuando viene es la cura para esa enfermedad que usted y yo tenemos. ¿Y cómo tenía que venir Cristo? Mire, cuando Adán y Eva pecaron, ocurrieron tres cosas. Primero, la separación de Dios y ellos, ¿no? A ver, vamos a hacerlo nosotros. Primero, ¿qué ocurrió? La separación de ¿quiénes? De Dios y ellos. Segundo, ¿qué ocurriría? ¿Qué piensan ustedes que ocurrió? Eso. Ahora el pecado somete al hombre. Nosotros estamos sometidos al pecado, porque recuerden que usted y yo queremos hacer lo bueno, ¿pero qué? Hacemos lo malo. Entonces, como hacemos lo malo, ocurre en nuestro ser algo que llama degradación.
nos degradamos. Adán y Eva se degradaron. Entonces, primero, ¿qué? Separación. Segundo, degradación. Y tercero, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. La muerte. ¿Usted se quiere morir, Kevin? No, no se quiere morir. Muy bien. Si seguimos viviendo durante muchos años, usted va a morir. Yo no creo que alcancemos. Sin embargo, si seguimos viviendo mucho, usted se va a morir. Y cada uno de ustedes también se va a morir. Ya sea de la edad, ya sea de una enfermedad, ya sea de un accidente, de lo que sea, pero nos vamos a morir. Pero cuando Cristo vino para que, a pesar de que nosotros muramos, podamos vivir y vivir eternamente. ¿Usted quiere vivir eternamente? ¿Qué estamos haciendo para eso? Solo piénselo, no lo diga. ¿Qué estoy haciendo yo para vivir eternamente? ¿Qué estoy haciendo yo para vivir eternamente? Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, así rápidamente. Versículo 5. Versículo 5 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en quiénes. ¿Y quiénes son vosotros? Todos nosotros, ¿cierto? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en quién. En Cristo, listo. Ahí vamos a parar ahí. Cristo tuvo un sentir. ¿Cuál era el sentir? De venir a morir por el pecado, para curar la enfermedad. ¿Cuál es la consecuencia de la enfermedad? Así que Cristo vino para curar esa consecuencia. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él siendo como. El otro versículo, ¿no? Él siendo como. En forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se entregó a sí mismo, se humilló y vino hasta aquí y murió en una cruz, que la cruz era lo peor de lo peor de lo peor que le podía pasar a una persona. Es como decir ahorita, ¿qué es lo peor de lo peor de lo peor? La peor condena que pueden hacerle a una persona. Ahorita está la cámara de gas, ¿cierto? Anteriormente estaba la silla eléctrica que todavía se utiliza. Entonces, usted cometió un delito y se lo van a llevar a cadena perpetua, la mayor condena aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Se lo van a llevar a la silla eléctrica, se lo van a llevar a una cámara de gas que usted absorbe el gas y se va muriendo. Es la peor condena. Bueno, la peor condena en ese momento era ¿cuál? La cruz, para los grandes criminales de ese momento. Y Cristo fue llevado a la cruz. Y cuando Cristo fue llevado a la cruz, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Porque usted y yo, queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Usted y yo, queriendo obedecer a Dios, no lo hacemos. ¿Quién obedece en todo a Dios? Levante la mano el que obedece en todo a Dios. Excelente, muy bien. Tenemos solo uno. ¿Y el resto? El único que vino y pisó la tierra y fue justo completamente, ¿cómo se llamó? Cristo Jesús. ¿Y cómo se llama? Cristo Jesús. Cuando Él viene, tiene que vivir como nosotros para poder pagar el precio que nosotros necesitábamos pagar. Y la Biblia es muy clara. Hay un versículo que tenemos que mirar. Es ese.
sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el siguiente, hecho ¿cómo? Semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero rescatar una palabra interesante aquí en el texto anterior. Hay una palabra, la palabra es semejante. ¿Hecho cómo? Semejante. ¿Quién tiene un celular que me preste? Celular, así rápidamente. ¿Usted tiene celular? Celular, muy bien. Tenemos aquí un celular. Yo aquí tengo otro celular. Entonces aquí tengo un celular, ustedes lo pueden observar. Y aquí tengo otro. Son dos. Hay un celular que toma mejores cámaras que otros, ¿sí o no? Que tiene mejores cámaras que otros. Hay otro celular que tiene un mejor procesador que el otro, ¿cierto? Hay otro celular que tiene mayor memoria que el otro. El hecho de que un celular tenga unas características diferentes al otro, quiere decir entonces que se sigue llamando celular o se llama de otra forma. ¿Cómo se sigue llamando? Se sigue llamando celular. Ahora, noten que los dos tienen características diferentes, pero estas dos características, al ser diferentes, no cambia el nombre del dispositivo, ¿sí o no? Bueno, pero hay uno que es inferior y hay uno que es superior. ¿Los dos son iguales? Esa es la pregunta. ¿Los dos son iguales? ¿Son iguales los celulares? ¿Son qué? A ver qué dice ahí. Son semejantes. Listo, muy bien. Entonces, espero me hayan comprendido con el ejemplo de los celulares, ¿no? Porque lo que va es bien interesante. Hecho semejante a quiénes. Cuando se refiere a hombres, se refiere a seres humanos, los que están aquí. Hecho semejante a los seres humanos. ¿A quiénes? A nosotros. Y vino y murió por nosotros. Ah, bueno, ¿qué pasó ahí? Resulta que Cristo tenía que tomar la forma de hombre para poder vivir como un hombre, para poder sentir las tentaciones de hombre, para poder caminar como un hombre. Sin embargo, si ustedes y yo miramos, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. Vamos a buscarlo así que suene las Biblias, eso, que suene las Biblias. Si usted encendió su Biblia, póngala en modo avión para que las notificaciones no lo distraigan. ¿Listo? Listo, todos. Capítulo 4, versículo 3. Y vino el tentador. ¿Quién era el tentador? Satanás era el tentador. Y le dijo, si eres, ¿qué? El Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Qué tentación interesante, ¿no? Recordemos inmediatamente que Cristo había pasado ¿cuántos días sin comer? 40 días. ¿Quién ha pasado 40 días sin comer aquí? 40 días. ¿Ninguno? ¿De nosotros? ¿Ninguno? Pues yo tampoco. Cristo, sí. Había pasado 40 días sin comer. Y llega el tentador y le dice, hombre, si usted es el Hijo de Dios, mande que esas piedras se conviertan en pan, pues. No es tan poderoso, pues. Hágale. El versículo 4 responde Cristo. No, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvámoslo a repetir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan usted puede vivir. Porque para que usted viva eternamente, usted necesita vivir de la palabra de Dios. Necesita comer de la palabra de Dios, porque la vida eterna depende de eso. Bienvenido, Carlitos.
la vida eterna depende de que usted y yo comamos de esa palabra. Porque no solamente de pan vamos a vivir, bueno, de pan vamos a vivir 90 años acá, 100, no sé, el que viva más. Quizás 100, no sé, por allí hay una muchacha en, ¿cómo es que se llama eso allá? En China, una entrevista, una muchacha, le hicieron una entrevista, tiene 116 años. Y la muchacha decía, no, yo como esto, hago esto, 116. ¿Sabe? Nosotros en la tierra nueva de 116 años vamos a ser niños, muchachos. Por eso necesitamos entonces comer, pero ¿qué comer? Pues de la palabra de Dios. Porque esa es la que nos va a dar el camino hacia la vida eterna. Entonces vamos a mirar aquí algo bastante interesante, ¿no? Tengo muchos textos aquí que no vamos a poder leer. Vamos a ir a Romanos, no, mejor vamos a ir a Hebreos. Hebreos, ya les digo qué capítulo. Hebreos capítulo 4. O mejor capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, vamos a eso que suena en las Biblias. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. ¿Listo? Vamos a leer varios versículos. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Cristo, listo. Él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte. ¿Quién tenía el dominio de la muerte? Él también participó de, ¿qué dice ahí? De lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Vivir en la tierra. Notamos que a Cristo le daba hambre o no le daba hambre. Le daba hambre. Yo me imagino, ¿no? Él era carpintero, ¿no? Cristo estando aquí como hombre era carpintero y estaba clavando ahí algo estaba haciendo una silla, estaba clavando. Y de un momento a otro el mazo o el martillo se le resbala y le pega en el dedo. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado. O hasta de pronto con una piedrita o algo, no sé, ¿cierto? Y entonces Cristo llega y dice, como Él es Dios, entonces dice, ay, me pegué en el dedo. Ay, bueno, sigamos. ¿Será que hacía así? Cristo también sentía dolor. Cristo sentía dolor. Así que participó de lo mismo que usted y yo participamos, del hambre, del dolor, del cansancio, de cada una de esas cosas que nosotros nos afligen. ¿Para qué? Bueno, para así poder vencer la muerte y vencer al que tenía el dominio de la muerte, que ¿cómo se llamaba? Diablo. Y lo venció. ¿Usted se imagina eso entonces? Porque al estar nosotros separados de Dios, hay un versículo que se me acaba de venir a la mente y ustedes también, yo creo. Al que está separado de Dios, ¿qué? Nada podemos hacer. Al nosotros estar separados de Dios, es imposible para nosotros poder vencer al enemigo. Es imposible para nosotros poder vencer al enemigo. Y lo voy a volver a decir. Es imposible para nosotros poder vencer al enemigo si estamos separados de Dios. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Cristo? Vamos a Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Ya le digo cuál es el versículo. Versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a decirlo nosotros, listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía Cristo? Acuérdense cuando Cristo se sale y ahí deja dos muchachos, dos amigos. Bueno, habla de un amigo específico, listo. Vamos a decir un amigo. Y ahí deja un amigo. Y se va, aparta y comienza a orar por ahí en un lugar apartado. Pero cuando regresa, esos muchachos que estaban ahí, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Y llega Cristo y les dice, a ver, ustedes no han podido velar por lo menos, ¿cuánto? Una hora. No han podido por lo menos velar una hora. No, ¿cómo así? Les voy a dar otra oportunidad. Se fue. Y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo los muchachos? Una hora. Yo lo tomo como un consejo de Cristo para nosotros. Velar por lo menos una hora al día. Por lo menos, ¿cierto? Porque Él dice, por lo menos, dice, por lo menos una hora al día con Dios. Una hora en oración. Yo me acuerdo de una muchacha en Vidasana, había una muchacha, y ella nos decía, no, es que no me da tiempo para orar, no, es que no tengo tiempo para orar, decía la muchacha. Y nosotros notábamos que esta muchacha se levantaba a las 2:30, 2:40 más o menos de la mañana y se arrodillaba y comenzaba a orar. Y a las 5 de la mañana que nosotros nos levantábamos, que prendíamos todo, ¿no? Algunos se levantaban a las 4, pero a las 5 se prendía todo. Ella se levantaba y se apartaba y se iba para leer la Biblia. Y nos decían, no, es que no tengo tiempo para orar. Entonces nosotros nos quedamos pensando, ¿no? Y decíamos, venga, una pregunta. Si usted no tiene tiempo para orar, ¿qué es lo que hace de 2:30 a 5? Pues orar, decía ella, pues orar. Pero es que ustedes prenden la luz y comienzan a hacer mucho ruido y me desconcentran. Entonces reflexionamos nosotros, 2:30 orando y no le da tiempo para orar. 2:30, no, yo en ese momento, cuando llegué a Villasana, yo oraba, no sé, 5 o 10 minutos. O sea, 2:30 orando. Esta muchacha, ¿qué es lo que tanto le dice a Dios? Era increíble, ¿no? Porque esa muchacha era un ejemplo completo. O sea, un ejemplo. Usted miraba a esa muchacha y usted decía, se va a salvar. Se va a salvar. Porque estaba conectada con Dios. Si esa muchacha no tenía tiempo para orar y oraba 2:30, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Y me llevó a reflexionar. Y yo reflexioné bastante. Yo dije, Señor, entonces yo estoy perdido. Pero comprendiendo nosotros que Pablo dice que hay que orar ¿en qué? En todo momento y en todo tiempo. Orar sin cesar. Nosotros podemos estar conectados con Dios en todo momento. En todo momento. En 2 Corintios, vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, encontramos algo muy interesante de lo que estamos hablando. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Aquí vamos a mirar la palabra semejante, ¿listo? Estamos mirando la palabra semejante. No me he olvidado el ejemplo de los celulares. Al que ¿qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? ¿Y qué pasó? ¿Para que qué? A ver, dígalo duro. ¿Para que quiénes? En otras palabras, para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Cristo conoció pecado? No, no conoció pecado. Pero por nosotros fue hecho pecado para que usted y yo pudiésemos salvarnos. ¿Dónde Cristo fue hecho pecado? Cuando Cristo estaba muriendo ¿por qué? Por los pecados, y al morir por los pecados, como la paga del pecado es ¿qué? Muerte,
Él tenía que morir pagando la consecuencia de cada uno de esos pecados. Y la consecuencia del pecado es muerte, pero no solamente muerte, es muerte ¿qué? Eterna. ¿Es muerte qué? Eterna y para siempre por los siglos de los siglos. Eternamente muerto. Eso es aquí surge otro tema, ¿no? Que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Saben? Y si la paga del pecado es muerte eterna, el que tenía que venir a pagar por ese pecado era el mismísimo Eterno. Porque no podía ser un ángel, no podía ser un fiel, no podía ser nadie más, sino el mismísimo Eterno. Y ese mismísimo Eterno decide despojarse de lo que tenía, decide reprimir su poder para venir acá y decir: yo muero por ellos para que ellos tengan vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte eterna. Pero el mismísimo que vino a morir por esa paga del pecado fue ¿quién? El Eterno. No un ser finito que puede morir para siempre en cualquier momento. Porque si fuese así, no valdría la pena el sacrificio que hizo. Pero como vino Dios mismo, lo único que nosotros tenemos que hacer, es creer. Si usted y yo creemos, podemos salvarnos. Si usted y yo no creemos, nos espera la perdición. Me acabo de acordar un versículo también, Marcos 16, 16. En Marcos 16, 16 lo ilustra de una mejor manera. ¿Qué dice? El que creyere, ¿el que qué? El que creyere, pero además hay algo extra. ¿Y qué? Y fuere bautizado, ese será salvo. Sin embargo, el que no creyere, ese será condenado. Tenemos dos opciones. Primera, creer, ser bautizados, igual ser salvos. Segunda, no creer, igual ser condenado. ¿Cuál de las dos opciones decide escoger usted? ¿Cuál de las dos opciones? Si usted escoge la primera, déjenme decirle que está aceptando el sacrificio que el mismísimo Eterno hizo por usted y por mí. Creer en el sacrificio de Cristo, entregarle la vida completamente para que Él pueda actuar en su vida y usted, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, así como dice Pablo, ese no lo vamos a leer ya, por el tiempo ya está yendo. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos y usted y yo lo estemos mirando desde acá, nosotros podamos ser transformados y arrebatados al cielo. Y si estamos muertos, nosotros podamos resucitar ¿qué? Primero. ¿Resucitar qué? Primero. Ser transformados y elevados al cielo juntamente con los santos. Porque Él hace una promesa en Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Cuando dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo mismo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ojo, Cristo sube, ¿para qué? Para preparar lugar para nosotros. Porque Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero Cristo vino a pagar esa consecuencia por nosotros. ¿Y cómo vino Cristo? Él era hombre y también era Dios. El mismísimo Eterno vino a morir por cada uno de nosotros. Eso es un nivel muy alto. ¿Cómo yo puedo comprender que Cristo
se despojó a sí mismo, murió para que yo, si quiero, acepto, y si quiero, no acepto. Si yo quiero, acepto, y si yo no quiero, no acepto. La decisión está en cada uno de nosotros. La decisión la tomo yo personalmente, porque Cristo ya hizo lo que había que hacer. Vino semejante a mí. Ojo que él no vino igual. Vino, como dice la Biblia, semejante a mí. Padeció de una manera semejante. ¿Por qué semejante? A ver, yo les hago una pregunta. Si ustedes son capaces de convertir estas sillas en pan, el que sea capaz, venga y las convierte, por favor. ¿No hay nadie que se atreva? Eso, se atrevió, pero no lo vi, no vi que se convirtiera en pan. ¿Saben? Cristo sí era capaz. Usted y yo tenemos tentaciones, ¿sí o no? Cristo también tuvo tentaciones y esas tentaciones eran semejantes a las de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios. Y esas tentaciones fueron hechas ¿para quién? Para Dios. ¿Quién es capaz de convertir las sillas en pan? Dios. Nosotros aquí, ninguno se atrevió. Todavía hay tiempo, ¿no? Esa tentación que Satanás le hace a Cristo es una doble tentación. Lo tienta con el hambre como hombre y lo tienta con su poder para que él utilice su poder de Dios para satisfacerse. Así que lo tienta como hombre y lo tienta como Dios. ¿Nosotros somos tentados como Dios? No. Dios sí es tentado como Dios. Y además de eso, como hombre. ¿Le tocó más duro o no? Doble tentación. Y no cayó. Y no cayó. Apenas nos estamos introduciendo en el tema, pero entonces no podemos seguir. Dios caminó por aquí. No por aquí en esta tierra, no. En el planeta, ¿no? Dios caminó por aquí. Y caminó por aquí para que usted y yo lo aceptemos y podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Lo que tiene que hacer es, ¿qué? Creer. Y esa palabra creer tiene connotaciones muy grandes. Porque cuando yo creo, dice San Juan 14:15, ¿no? Un versículo conocidísimo aquí. San Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero, ¿qué dice primero? ¿Sí qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted cree en Cristo, pues lo va a comenzar a amar, porque usted va a comenzar a mirar todo lo que Cristo ha hecho por usted durante toda la vida que usted lleva acá. Mucho tiempo. Y todo ese tiempo lo ha librado de la muerte. Mucho tiempo. Sabe que Cristo quiere que usted lo acepte, pero usted y yo a veces no queremos aceptarlo. Y eso es un problema, porque usted y yo, queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y ahí entra entonces algo que se llama gracia. ¿La qué? La gracia, lo que usted y yo no merecemos, pero por regalo Cristo nos lo otorga. Y esa gracia que Cristo nos otorga a nosotros nos da la posibilidad de ser salvos aún teniendo este cuerpo pecador. Pero usted y yo lo tenemos que aceptar. Porque si yo no lo acepto, a pesar del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, no me voy a salvar. No me voy a salvar. Y cada uno de nosotros tenemos mucha luz. Así como Cristo vino semejante a nosotros, padeció lo que nosotros padecemos y murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Lo único que nosotros tenemos que hacer, y por cuarta vez lo vamos a decir, es que creer. Ponga a Cristo en primer lugar. Ponga a Cristo en primer lugar. Y no importa. Yo tengo un amigo en Medellín,
no conversamos mucho ahorita, pero conversábamos bastante al principio. Y él se bautizó, ¿no? Él entregó su vida, se bautizó. Y él contaba, el otro día yo tenía que matar a un muchacho, ya me habían pagado. Es una historia larga, pero se las voy a resumir, ¿no? Al otro día yo tenía que matar a un muchacho porque ya me habían pagado. Y ese sábado yo estaba entregando la vida a Cristo. La historia es que este muchacho cuenta, le dan a uno escalofríos. Y decía, yo no sabía qué hacer, porque ahorita estaba en un conflicto. Primero, para esos muchachos la palabra es importantísima. Primero, ya le había dado la palabra al patrón de que iba a matar a ese muchacho. Y segundo, ya le había dado la palabra a Dios que lo iba a seguir para siempre. No sabía qué hacer. Y aunque ustedes digan, no, pues fácil, pues ya va con Dios, pues para él no era tan fácil. Para él no era tan fácil. Porque ya tenía estaba entre la espada y la pared en ese momento y no sabía qué hacer. Ya le había dado la palabra a Dios y ya le había dado la palabra al patrón. En última instancia, pues ¿saben qué pasó? ¿Saben que al otro día este muchacho asesinó al muchacho que tenía que asesinar? ¿Y usted qué me dice? Yo, queriendo hacer lo bueno, eso es lo que no hago. Este muchacho al otro día estaba asesinando al muchacho que había prometido no asesinar. Lo llevaron a la cárcel. Por eso ya no hablamos mucho. Y estando en la cárcel, en algún momento hubo una revuelta allá y el muchacho le quitaron la vida. Pero ¿saben? Es posible que él en la cárcel haya recapacitado y haya dicho, hombre, lo que yo hice, eso no era correcto. Necesito seguir a Cristo. Y usted y yo necesitamos seguir a Cristo. Porque es difícil para nosotros sin Cristo poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero el que está con Dios, ¿quién podrá contra él? Dice Elena White, cuando el hombre somete su voluntad a la voluntad de Dios, éste se convierte en un ser omnipotente. ¿Y qué es un ser omnipotente? ¿Qué es un ser omnipotente? Que todo lo puede. ¿Sabe? Cristo sometió su voluntad a la voluntad de Dios y cuando subió al monte Getsemaní llega y dice estas palabras: Señor, yo veo como complicado este asunto. No sé, me están temblando las rodillas, pero que no se haga como yo quiero, sino como usted quiere. Y sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Cumplió la misión por la cual había venido a la tierra. Y usted y yo tenemos también una misión. Y la misión es llevar a los pies de Cristo a la mayor cantidad de personas posible, aceptando que Cristo vino y murió por mí, para que yo pueda creer en Él y pueda también ser salvo. Cumpla su misión, cumplamos nuestra misión, porque Cristo hizo un sacrificio muy grande por cada uno de nosotros. Si yo no lo acepto, estoy perdiendo los 80, los 90, los 100, los 110, lo que sea. Esos 110 años que yo voy a vivir aquí, los 80, esos 90, estoy perdiendo mi tiempo completamente. Porque si usted lo compara con la eternidad que Dios tiene preparada para nosotros, eso no es nada. No pierda su vida, no pierda su tiempo, no pierda ese lapso que Dios le está regalando en esta tierra para que lo acepte. Aproveche que todavía tiene vida y puede hacer las cosas que Cristo le dijo a usted que hiciera. Porque si no aprovecha ese tiempo, cuando usted muera y Cristo venga, no va a resucitar primero, va a resucitar después. Y no para salvación eterna, sino para condenación eterna. Y yo no quiero que ustedes
y yo estemos aquí abajo mirando los que se van y todos se van hacia arriba y yo los miro y yo sé qué es lo que me toca. Ya sé qué es lo que me toca. ¿Y qué es lo que me toca? Condenación eterna. Pero si usted quiere salvación eterna, ya sabe qué hacer. Porque Cristo ya pagó por usted. Identifique esas cosas que le están haciendo mal, pero que usted hace. Y deje de hacerlas. Pídale sabiduría a Cristo, porque Él le va a ayudar. Yo quisiera compartir con ustedes una canción especial. Jesús más que todo. Esta canción me la aprendí en un momento muy interesante de mi vida. Muy, muy interesante. Estábamos en una campaña allá abajo, en la iglesia de Maranata. Fue el día que me bauticé. Por aquí está el hermano. ¿Dónde está el hermano? No lo veo. El hermano dice, hoy tenemos una sorpresa. Me acuerdo mucho de ese día. Hoy tenemos una sorpresa y la sorpresa es que Leiber se va a bautizar. Lo que yo no sabía y lo que él no sabía era que yo no me iba a bautizar. Yo simplemente le había dicho a Dios, vea, Señor, si usted quiere que yo me bautice en esta iglesia, pues dígame usted. Y el hermano llega y se para y le dice, y la sorpresa es que Leiber se va a bautizar. Yo me quedé, yo no tengo casi vellitos, ni yo creo que tenga casi. Se me pararon los vellitos que tenía. Yo quedé muy asustado, muy, muy asustado. El hermano fue utilizado por Cristo. Después de eso yo me aprendí esta canción. Me la aprendí, me fui a ser misionero por allá en el Huila, después pasamos por el Ecuador y la cantaba por allá por todas las montañas, ¿no? Con Carlos también estuvimos predicando por las montañas de Antioquia. Sería muy bueno. Llevamos ya 8 años siendo misioneros. Y déjeme decirle que ha sido la mejor vida que uno ha vivido, que yo he vivido en mi vida. O sea, ya tengo 32 añitos. 32 añitos. Y estos últimos 8 años han sido los mejores. Los mejores, siendo misionero. Una cosa impresionante, uno ver milagros palpables ahí. Usted se arrodilla, ora por la persona y la persona es sana. Eso es una cosa increíble. Al principio uno no ni cree. Y Dios lo recompensa ahí diciéndole como que bueno, no cree o no cree, lo voy a sanar para que usted crea. Me acuerdo una vez que no teníamos mercado en la fundación y nosotros teníamos una caneca grandísima. Habíamos acabado con el mercado. No había nada y como estábamos en una situación un poquito difícil, no había mercado en la fundación. Teníamos 100,000 pesos. 100,000 pesitos. Y con esos 100,000 teníamos que mercar para los 16 misioneros que teníamos allá. Difícil. Salimos en el carrito, allá teníamos un carrito, salimos en el carrito, además de eso había que ponerle gasolina al carrito. Y compramos algunas cositas. Llegamos nuevamente a la fundación y cuando llegamos, íbamos a meter el mercado en la caneca esa grande que teníamos. La caneca estaba llena de mercado. Y yo vi, ¿quién nos regaló mercado? No, nadie, aquí nadie ha llegado. ¿Cómo así? Entonces, ¿esto quién lo trajo? Y todo el mundo ahí rodeando la caneca, llorando, orando por el mercado. Porque el mercado apareció. ¿Y cómo apareció? Pues no sé. Pues Dios lo puso ahí. Hasta el momento yo pienso eso. Dios lo puso ahí. Pero ¿sabe por qué pasaba todo eso? Porque poníamos a Cristo en primer lugar. Y es difícil. Es muy difícil porque nosotros con esta carne pecaminosa que tenemos, es difícil decirle, Señor, voy a seguirlo de todo corazón. Es difícil. Aún llevando años en la iglesia, nosotros nos queda difícil seguir a Cristo como debe de seguir.
Pero ¿saben? No importa, porque para eso está la gracia. Y si nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, vamos a ver los milagros en nuestra vida. Hay una frase que siempre decimos: no hay plata, pero hay milagros. No hay plata, pero hay milagros. Y si nosotros no tenemos plata, pues ya sabemos que Dios va a responder. ¿Por qué? Porque tenemos que poner a Cristo en primer lugar. Y de esto habla la canción especial que quiero compartir con ustedes. Señor y Dios, quiero expresar que estas palabras que salen de mi corazón son bendiciones y alabanzas. Yo sé que el agua necesita el alimento y el besito, más, mucho más a ti, mi Dios. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero hablar a toda gente de tu amor y de tu luz. Quiero servirte solo a ti, Jesús, que nadie ocupe mi primer lugar. Yo quiero andar en tu verdad, solo servirte de palabras. Yo quiero que tú seas mi dueño, quiero amarte con empeño. Yo quiero ser como eres tú. Tú, más que todo tú, Jesús, más que nada en ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero hablar a toda gente de tu amor y de tu luz. Más que todo tú, Jesús, más que nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Más que todo tú, Jesús, más que nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero hablar a toda gente de tu amor y de tu luz. Amén. ¿Cuántos quieren poner a Cristo en primer lugar? Necesitamos comprometernos entonces hoy. Esto no es un compromiso con el ministro. Esto es un compromiso con Dios. Si usted se compromete hoy a poner a Cristo en primer lugar, no es por emoción, es porque así lo va a hacer. ¿Cuántos quieren poner a Cristo en primer lugar? Amén.
a pesar de las dificultades. Y a pesar de que en algún momento usted diga, yo puse a Cristo en primer lugar, pero Señor, perdóneme porque estoy cayendo otra vez en esto. Sabe que Dios va a estar ahí consolándole y diciéndole, hágale que usted puede. El Señor le va a ayudar. Porque siempre con Cristo todo se puede, porque Él nos fortalece. Vamos a ponernos de rodillas, los que podamos, y terminamos con una oración. Oremos. Padre, en este momento agradecemos mucho su presencia. Agradecemos, Señor, que nos haya traído hasta esta su casa de oración. Pero también agradecemos por las dificultades que tenemos, porque en medio de ellas sabemos que hay poder en Cristo. Porque en medio de los problemas es que usted se manifiesta y se manifiesta poderosamente. Por eso gracias, Señor, por cada una de esas dificultades. Porque en medio de ella también se fortalece nuestra fe. Señor, le rogamos sabiduría para poder continuar en este camino, que es escabroso, pero todo lo podemos lograr en Cristo que nos fortalece. Señor, nos dirigimos hacia nuestros hogares, le rogamos su protección, su bendición y su dirección. Y si hay una decisión, Señor, aquí en alguno de nosotros, porque yo sé que aquí hay alguien, Señor, aquí hay alguien que quiere entregarle su vida completamente, y le pongo en sus manos para que sea usted guiándole. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Levántenos, Dios, y llévenos a nuestros hogares con bien, por favor. Gracias por escucharnos nuevamente, le decimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga. Anden por la sombrita y pórtense bien.